Bueno, pues llegamos a la lección número 10. Yo, a diferencia del hermano Jorge, trato de ir un poquito más lento. Entonces tal vez no vayamos a terminar el tema. Es un tema aparte que es muy extenso. Hay mucho de qué hablar acerca de los dones espirituales, que es la lección que vamos a estar viendo a continuación. Los dones espirituales. ¿Cuántos de ustedes hicieron su tarea y se memorizaron el texto de 1 Corintios 12:7? Es un texto muy corto. ¿Alguien se lo memorizó? Okay. ¿Quiere compartirlo, hermana? Al quien se lo haya memorizado, hermana Tamara, sí. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Para el bien común. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Y la cita es 1 Corintios 12:7. Muy bien, vamos a hablar entonces de los dones espirituales. Me gustaría que alguien me leyera de su manual la parte de introducción de lo que dice acerca de Dios da dones espirituales. ¿Quién lo gusta leer? Fuerte, por favor, para que se alcance a grabar. Adelante. Dice, Dios da dones espirituales a creyentes para el propósito del ministerio dentro de la iglesia. El término viene de dos palabras griegas, carismata y neumática. La raíz de carismata es caris, que significa gracia, y denota algo inmerecido, algo el cual no ha sido ganado. La segunda palabra, neumática, significa espirituales o cosas dadas por el Espíritu de Dios. En esta lección veremos varios dones espirituales y cómo estos deben ser usados en el cuerpo de Cristo. Así es. Entonces, en esta lección vamos a entender la naturaleza y el propósito de los dones espirituales. Vamos a diferenciar los dones permanentes y los dones de señales. Y por último, la idea es animarnos todos a poder usar nuestros dones, a poder salir y ministrar los dones a la iglesia, al cuerpo de Cristo, porque los dones son para ser usados en la iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, a veces confundimos la diferencia entre dones espirituales y habilidades o talentos naturales. Son dos cosas diferentes. Una cosa son los dones espirituales y otra cosa son los talentos. Okay. Ambos son dados por Dios, tanto los talentos como los dones. Sin embargo, talentos son habilidades naturales compartidas entre creyentes y no creyentes por igual. Los dones espirituales son dados por el Espíritu Santo solo a aquellos que creen en Jesucristo. Son capacidades para el servicio espiritual, así que un nuevo creyente puede descubrir un deseo y una habilidad de servir en una forma que nunca hubiera imaginado antes de ser salvo. Entonces, los dones son un regalo de Dios en el momento de la salvación. Entonces, vamos a la sección 1, la naturaleza de los dones espirituales. El regalo de los dones espirituales. En el momento de la salvación, se producen esos regalos espirituales. Son únicos y es dado, como ya lo mencioné, para cada creyente por el Espíritu Santo y con el propósito, esto es bien importante, siempre es para edificar a la iglesia, para edificarnos unos a otros, edificar la iglesia. Todo cristiano, todo creyente ha recibido un don especial. Así que todos, si ya son salvos, si han nacido de nuevo, si han
caminado de acuerdo a los mandatos del Señor, han reconocido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, han confesado sus pecados y han vivido en santidad y están siendo guiados por su palabra, tienen un don, un regalo, ¿verdad? Todos tenemos esos dones que son dados por el Espíritu Santo. Me gustaría que vayamos a la carta de Primera de Pedro, todos, por favor. Primera de Pedro 4. Vamos a leer este texto muy interesante en la palabra. Primera de Pedro 4, los versículos 10 y 11. Lo voy a leer y me siguen por favor con su vista. Dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Bienvenidos, hermanos granados. Estamos en la sección 1 de la lección 10. Entonces, notemos aquí en esta cita de Primera de Pedro 4, que a cada uno, esto es, a cada cristiano, dice el texto, ha recibido un don especial. Según cada uno ha recibido un don especial. Luego dice, úselo sirviéndose los unos a los otros. Vuelvo a preguntar. Si cada cristiano ha recibido un don especial, ¿cuándo lo recibió? Lo acabo de decir. Al momento de su salvación. Entonces, cada cristiano al momento de salvación ha recibido un don. Y el artículo que aparece ahí en el texto, un don espiritual. Este artículo, el significado del artículo un, quiere decir que es singular, es un solo regalo, o mejor visto como una dote, de ahí viene el término. Entonces, todo cristiano ha recibido un don especial. Y luego veremos la singularidad de los dones de cada cristiano. Lo ideal es ver sus dones como una mezcla de varios dones. Dice aquí el autor que su don es como una pintura. El pintor, o en este caso el Espíritu Santo, selecciona de la paleta de dones y pinta sus dones para equiparle para su ministerio dado por Dios. Otra buena analogía, hablando de los dones. Creo que Jeremías juega fútbol americano, pero no sé si entiendan en qué consiste el fútbol americano. Pero en el fútbol americano, al hermano también le gusta el fútbol americano. En el fútbol americano, como en la mayoría de deportes, cada jugador tiene lo que tiene que hacer, ¿verdad? El quarterback o el mariscal, que es el que avienta la pelota, su función es aventar la pelota. Y luego hay funciones de los receptores, el que recibe la pelota. Cada quien tiene su función. Los que patean el gol de campo tienen su función. Imagínese que el mariscal vaya a patear la pelota. O al revés, que el pateador vaya... No lo harían de la mejor manera porque no es la manera que ellos han desarrollado esa habilidad para hacerlo. ¿Okay? Entonces, cada jugador debe tener un don único para su posición. ¿Qué pasaría entonces si el mariscal pues
de repente no apareciera y el pateador tuviera que tomar su lugar, de seguro no funcionaría, ¿verdad? Así que de la misma manera, la iglesia está compuesta por muchos miembros. Cada uno tiene dones únicos para diferentes ministerios dentro de la iglesia. Siguiendo el ejemplo del equipo de fútbol, todo cristiano necesita estar en el partido y estar haciendo aquello para lo cual él ha sido únicamente dotado. Así que en la carta de Primera de Corintios, si vamos ahí, por favor, alguien que me ayude a leer son varios versos. Omar, ¿quieres ayudarme? Sí. Es Primera de Corintios 12. Primero lees el versículo 14, por favor. Dice, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y luego por versículos del 17 al 19. Dice, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? ¿Hasta el 19, sí? No, hasta el 19, okay. Más ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Así es. Entonces, usando la analogía del cuerpo, hermano, pues cada parte del cuerpo tiene su función, ¿verdad? Los ojos son importantes, la nariz es importante, la boca es importante, aún las uñas son importantes, así por más chiquitas que estén, son importantes, ¿verdad? A veces, a mí me pasa de repente que no me corto bien las uñas y de repente quedan a veces como pequeñas, ¿cómo se le llaman? Piquitos. Ay, qué molestos son. Y son chiquititos, pero cómo molestan, ¿verdad? Entonces, cada parte por su naturaleza tienen su función y son necesarios. Hablando de la analogía del cuerpo humano, en la iglesia es lo mismo. Cada don es necesario, usarlo en el cuerpo de Cristo es importantísimo. Entonces, los dones son para usarse cada quien, pero todos usándolos para la edificación en la iglesia. Así que es importante antes de llegar a lo último, desde ahorita vaya pensando usted cuál es el don que Dios le ha dado a usted. ¿Okay? Es importante pensar y no solamente decir ya lo identifiqué, sino cómo lo puedo ya usar o llevarlo a cabo. ¿Ok? Entonces, pasemos entonces al propósito de los dones espirituales. En la sección 1, en la letra C. Es importante mirar el propósito de los dones espirituales. ¿Cuál es el propósito de los dones espirituales? Dijimos entonces que el propósito de los dones espirituales es para ministrar unos a otros. ¿Para qué? Edificación del cuerpo de Cristo. Esta palabra la voy a estar repitiendo mucho. Es para edificación del cuerpo de Cristo. Los dones son para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, el propósito entonces de los dones espirituales, número 1, es para el bien común de la iglesia. Primera de Corintios 12:7 dice, pero a cada uno se le ha dado la manifestación del Espíritu para el bien común, que era el texto a memorizar. Número 2, para la edificación de la iglesia. Primera de Corintios 14:22 dice, así también ustedes, puesto que anhelan dones espirituales, procuren abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Y número 3, el propósito de los dones son para utilizarlos para servirnos unos a otros. Primera de Pedro 4:10, como ya leímos, según cada uno ha recibido un don especial, úsalo sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Así que ya entendimos la naturaleza de los dones. Son un regalo dado en el momento de la salvación a cada creyente. Hay una singularidad de los dones de cada cristiano. Dios le ha dado mínimo un don a usted. Y estuvimos viendo
que son para usarse en la iglesia para edificación de la misma. ¿Okay? Y su propósito es para el bien común de la iglesia, para la edificación de la iglesia y para servirnos unos a otros. Sección 2. La provisión de dones espirituales. El número de los dones espirituales es algo que no todos están de acuerdo porque hay una variedad en la palabra. Así que tenemos que tener cuidado y ser muy puntual aquí. Quisiera ser muy puntual acerca de los dones y funciones que aparecen en Efesios 4:11, donde dice que Dios ha... Efesios 4:11, lo voy a leer. Dice, y Él dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Okay? Aunque son dones, pero también esos son funciones específicas para cada persona. ¿Okay? Entonces, algunos incluyen estas funciones como dones, aunque sí, porque son dones, pero no confundamos esto. ¿Okay? No significa que usted va a recibir el don del apóstol. Siento que ya no existe, ¿verdad? Es una designación. Entonces, tener cuidado en ese sentido. ¿Ok? Vamos entonces a ir a Romanos 12. Quiero que me acompañen todos, por favor, a Romanos 12, donde vamos a ver algunos de los dones. Y de esta manera usted va a poder, pues, tal vez relacionar, si a lo mejor usted se identifica con algún don, decir, oh, este don yo lo tengo. ¿Okay? Romanos 12, del versículo 3 al 8, vamos a leer. ¿Están ya listos en sus Biblias? Lo leo. Dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de la fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Versículo 6. Pero teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. ¿Se fijan cómo dice el apóstol Pablo? No dice guárdenlos o no quédenselos. ¿Qué dice ahí? Úsenlos. Pónganlos en práctica. Y luego dice, si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. El que enseña, pues en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da, que le dé con liberalidad o generosidad. El que dirige, con diligencia. Y el que muestra misericordia, con alegría. Estos son algunos de los dones que podemos nosotros analizar y pensar respecto a cómo usarlos. Aquí se menciona un don en el versículo 5. No, el 6, perdón. Pero teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía. Este don es un don permanente acerca del cual hay confusión. Estos dones que acabamos de leer entran en la categoría de los dones permanentes, o sea, dones que los podemos usar en la actualidad, que los tenemos que usar, porque dice el apóstol Pablo que los usemos, ¿verdad? Pero en el caso de la profecía, muchos creen que este don
solo se refiere a predecir el futuro. Sin embargo, la palabra profecía aquí significa estrictamente contar adelante. Hoy, al estar completas las escrituras, porque las escrituras, la palabra de Dios está completa, la parte de predecir ya ha cesado. Hoy, una persona con el don de profecía, ¿qué es lo que hace? ¿Cuenta a otros qué va a contar? ¿Algo nuevo? No. Cuenta lo que ya ha estado establecido ahí. La palabra de Dios en las escrituras. ¿Okay? No es que vaya a contar algo nuevo, algo... Sí, no. Es algo que ya está establecido en la palabra. ¿Okay? Entonces esos son los dones permanentes, algunos de los dones permanentes. Vamos a releerlos. En el 7, el de servicio, en servir. ¿Tiene el don de servicio usted? El que enseña, pues a enseñar. El que exhorta, pues a exhortar, ¿verdad? A animar, a corregir. Hay hermanos que tienen ese don que te exhortan y como que no se siente como un regaño, se siente como en amor, como que dices, me regañó, pero sentí bien que me haya regañado el hermano o la hermana, ¿verdad? El que exhorta, pues en exhortación. El que da, pues que lo haga con generosidad, con liberalidad, ¿verdad? El que dirige, con diligencia. Y el que muestra misericordia, que lo haga, pues con alegría. Pensemos, vaya pensando usted y analizando esto, qué don permanente tiene usted. Sí, hermano. Según la composición gramatical del texto que citaste, Israel, que dice que Dios da, o es un don espiritual al momento de la salvación. Sí, de primera de Pedro, sí. ¿Usted cree que un creyente no puede tener más de un don? No, sí puede tener. Yo creo que mínimo es un don al momento de la salvación, pero puede tener varios, claro que sí. Sí, claro que pueden tener. Ahora, no creo que un creyente pueda tener todos, sí, pero sí puede tener varios, sí, claro que sí, más de uno sí. Pero como mínimo, uno. O sea, no puede decir uno, es que yo no tengo dones, hermano, no, es que yo no, sí. En el momento de la salvación, por lo menos Dios un don te ha dado, nos ha dado. Entonces sí, como mínimo uno. Y abusar de los dones no creo, como decía, que sea algo sensato, el decir que tiene muchos. Porque la idea es, como ya lo hemos enfatizado, que se use todo para la edificación de la iglesia, cada quien. O sea, todos como en parte del cuerpo. Lo leíamos en la analogía del cuerpo, es la mano que funcionase. O sea, la función de la mano no la puede ser la nariz. Cada quien hace su función, ¿verdad? Cada parte del cuerpo hace su función en el cuerpo. Entonces, esto es muy importante aclarar, que es para funcionar, para usarlo, ¿verdad? No es decir, ya identifiqué mi don, pues yo tengo el don de servicio. Tengo el don de servicio. Pues, sirve, úsalo, ¿verdad? Tengo el don de dar. Pues hazlo con generosidad. ¿Sí me entienden? No es para nomás identificar y decir, ya lo identifiqué, ya sé qué don tengo, lo tengo que usar. Es importantísimo. Ahora, esos son los dones, parte de los dones permanentes. Hay otros dones que pueden leer ustedes en 1 Corintios 12 que también son permanentes, pero hay dones temporales. Y aquí es donde nos vamos a meter un poquito en dones que han sido, pues, mal usados, o más bien los han usado de una manera que no es correcta. Hay muchos que creen que los dones temporales listados, como por ejemplo la sanación o los milagros, el uso de las lenguas y la interpretación de lenguas,
son vigentes. Y aquí quiero ser muy, muy puntual y aclarar. No estoy diciendo que Dios ya no sana y que Dios no hace milagros. Dios es poderoso y Él sigue sanando y Dios hace muchos milagros. Pero el don en sí ya no está funcionando. Ahorita lo vamos a ver por qué. Estos dones, por qué son temporales. Por qué ya no existen el día de hoy. Vamos a examinar cada uno de los dones temporales para, de una manera muy general, ver su propósito y la forma en que se manifestaron en la iglesia primitiva. Los dones que vamos a ver, que son los dones temporales, se manifestaron solamente en la iglesia primitiva. Y era prácticamente para confirmar el mensaje que los apóstoles decían, el mensaje del evangelio. Entonces, vamos a hablar número 1 de la sanación y milagros. ¿Ok? Repito, Dios sigue sanando. Dios tiene poder para sanar. Dios tiene poder para hacer milagros. Pero el don ya no existe como don. Porque imagínense que existiera el don de sanidades y milagros, pues el hermano que tuviera ese don lo llevaríamos a los hospitales y ahí limpiara todos los hospitales, ¿verdad? Sanar a todos, ¿verdad? Sería algo increíble, ¿verdad? Entonces, pero Dios sí sana de acuerdo a su voluntad, a su poder, a su soberanía, Él lo hace. Igual en el caso de los milagros. Entonces, sanación y milagros como dones temporales. El fin de la sanación y los milagros se debió a que esos dones que fueron para la iglesia primitiva, hacían que, número 1, confirmaban el mensaje del evangelio, como ya les decía. O sea, los apóstoles predicaban el mensaje de Jesucristo y los prodigios, la sanidad de los milagros eran para que la gente pudiera creer en el mensaje que ellos estaban haciendo. Dice Hebreos 2, 3 y 4. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Dios testificó junto con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones repartidos del Espíritu Santo según su propia voluntad. Entonces, era para confirmar, los dones de sanidad y milagros era para confirmar el mensaje del evangelio. Número 2, era para confirmar a los apóstoles. En Hechos 5:12 dice: por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo y acostumbraban a estar todos de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Y 2 de Corintios 12:12 dicen: entre ustedes se operaron las señales de un verdadero apóstol con toda perseverancia por medio de señales, prodigios y milagros. Entonces, confirmaban el mensaje del evangelio, confirmaban a los apóstoles, confirmar al apóstol Pablo. Romanos 15, 18 y 19 dice: porque no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles en palabra y en obra, con el poder de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Lírico he predicado de toda su plenitud el Evangelio de Cristo. Entonces, aún el apóstol Pablo experimentó eso o manifestó esos dones. Entonces, los dones de sanidad y milagros confirmaban el mensaje del evangelio, confirmaban a los apóstoles, confirmaban al apóstol Pablo y confirmaban el mensaje y al mensajero. En Hechos 4, 29 y 30 dice: ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. Mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios
mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. ¿Ok? Entonces, el propósito de la sanación y los milagros no son requeridos ya hoy. ¿Ok? Ya no son. Como tenemos las escrituras ya completas, como lo hemos mencionado anteriormente, el mensaje no necesita ser válido como proveniente de Dios porque ya lo tenemos revelado. La posición de apóstol ha cesado, por lo tanto estos dones no son requeridos para atestiguar su autoridad. El fundamento ya ha sido establecido, ya está, ya lo tenemos, entonces no se necesita para, estos dones no se necesitan para confirmar la palabra de Dios, porque ya está confirmada, ¿sí, hermano? Sí, yo pienso que es muy importante también saber de que por decir va a haber gente inconversa y va a querer, por decir, va a querer una señal de que, ok, ahora nuestra responsabilidad es, oh, mira, a través de la Escritura, sí. Jesús aquí hizo milagros, aquí Jesús se manifestó, aquí, o sea, no tanto de que nosotros debemos, porque hoy en día hay muchas iglesias donde, que tiene que manifestarse el poder de Dios. Nosotros, nuestro trabajo es a través de la Escritura. Así es. Aquí la Escritura nos va a respaldar. Sí. Hubo esos milagros, ahí Dios confirmó lo de los apóstoles, lo de Jesús, lo de... Por eso es tan importante estudiar la palabra del Señor, profundizar en ella y poder siempre explicarla de la mejor manera. Esto que estamos haciendo, que están haciendo de estudiar fundamentos de la fe, es algo tan bueno porque a medida que ustedes profundicen en esos fundamentos bíblicos, no solamente va a ser algo enriquecedor para ustedes, sino que van a poder compartirlo con los demás en tiempos donde, como decía Omar, hay mucha confusión, donde hay muchas ramas carismáticas que todavía siguen hablando o manifestando de estos dones, que en realidad la mayoría es algo muy triste ver, muy dañino para las personas, cómo se hacen cosas que no tienen nada que ver. Y algo que a mí me duele mucho es cómo los abusadores de la fe, los falsos profetas, los falsos maestros, no solamente obran mal, sino que luego dicen que, no recibiste tu sanidad porque no tuviste tanta fe, te faltó fe, ¿verdad? Se aprovechan de eso, se aprovechan de la necesidad de la gente. No solamente le sacan un bien, sino que luego, no es que no tuviste, te faltó poquita fe, te faltó más fe y por eso no recibiste. No. A mí me da mucha tristeza ver cómo mucha gente es, pues sí, explotada y estos personas abusadoras de la fe se aprovechan. Pero pues Dios es justo y Dios pagará a cada quien por lo malo que hayan hecho, ¿verdad? Pero sí tener mucho cuidado, ayudar a las personas que tal vez hayan experimentado algo así, enseñarles la palabra de Dios verdadera y guiarlos a la sana doctrina, la palabra de verdad. Y ese es nuestro trabajo, hermanos. Ese es nuestro trabajo. De una manera u otra podemos ayudar a varias personas. Sumando lo que dice Omar, yo creo que el milagro que las personas pueden ver es su propia transformación. Sí, ese es un milagro grandísimo, hermanos. La obra de redención en cada persona, la nueva criatura que es cada persona. Ese es el milagro más grande, estoy de acuerdo. Como por medio de la fe en Jesucristo muchas personas han sido convertidas siendo borrachos, siendo drogadictos, de tener una vida pasada en pecado, transformadas completamente. Ese es un milagro grandioso. Eso es un milagro. Y sí, ese es un milagro que se sigue manifestando hasta el día de hoy. Muy bien. Entonces, el propósito de la sanación y los milagros, repito, no son requeridos hoy ya.
Ahora, el uso del don de sanación en los tiempos de la iglesia primitiva al principio, ¿qué pasaba? Que la sanación era instantánea. O sea, era rápido. Mire lo que dice Marcos capítulo 1, versículo 42. Al instante, la lepra lo dejó y quedó limpio. Entonces, el uso de la sanación en los tiempos de la iglesia primitiva no era de que, te vas y luego, como hoy dicen, vuelves a ofrendar después y regresará otra vez que completará tu sanidad. No. Número 2, la sanación era completa y permanente. Era algo para siempre, completa sanación era para la persona que experimentaba eso. Mateo 14:36 dice, y le rogaban que les dejara tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban curados, sanados. Entonces era una sanación completa y permanente. Ahora, vemos milagros o sanidades, más bien, de aspectos pues muy sobresalientes. Cegueras, parálisis, ¿verdad? Entonces eran aspectos que se daban a ver rápido. O sea, que la gente, imagínense ver un ciego y de repente veía. Muerto. Sí, el paralítico que estaba en la iglesia, en la puerta de la Hermosa, de nacimiento. Imagínense para cuando haya recibido ese milagro, todas las coyunturas, porque él nació. O sea, imagínense todo el tiempo que tenía atrofiado su cuerpo, y en un instante Dios con su poder renovó y estructuró nuevamente su cuerpo, porque dice que empezó a brincar y a alabar al Señor esa persona. Entonces eran visibles las sanidades que se lograban en la iglesia primitiva. Repito, cegueras, parálisis. Hay varias citas que confirman esto. Hechos 3:7. Y tomándolos de la mano derecha, lo levantó al instante, sus pies y tobillos cobraron fuerza. Y en el capítulo 8, versículos 5 y 7 dice, Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía, al oír y ver las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados. Y Mateo 10:1 dice, llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Otro aspecto del uso del don de sanidad es que en la iglesia primitiva es que la cura era incondicional. No dependía de la fe, como decíamos, de la persona siendo sanada, era incondicional. Juan 9:25 dice, entonces él les contestó, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Entonces, es muy diferente a lo que supuestamente hoy se practica en las campañas de sanidades y milagros. Esto no proviene de Dios, es un abuso a las personas, es algo que no deberíamos participar y que debemos de ser muy conscientes de lo que representa esto. ¿Okay? Repito, Dios sigue sanando, Dios puede sanar al que Él quiere, pero no de la forma como se hacía a través del don de sanidad y milagros en la iglesia primitiva. Entonces, dijiste de que los demonios salían sí. Gritando. Se imagina una persona, si ese don existiera en la actualidad, se pudiera usar de la manera como se usaba en la iglesia primitiva. Le vas a un evento masivo donde hay reunidas 100,000 personas y vas a expulsar demonios ahí, ¿cómo se miraría? Sí, imagínese, eso sería algo muy impactante.
ante la gente que estaba ahí. Entonces, esto es importante a considerar. Ahora, la manifestación del don de sanidad hoy no coincide, repito, con el de la iglesia primitiva. Ninguno de los sanadores de la fe sana instantáneamente, completamente, permanentemente e incondicionalmente. Además, los sanadores de hoy no curan cegueras, parálisis, los demonios, condiciones similares, no. Por lo tanto, hermanos, nosotros no creemos que los dones de sanidad y milagros estén activos hoy, en ese sentido. Tal vez algunos de ustedes vengan de ambientes carismáticos y es posible que cueste un poquito a recibir esta verdad, pero es algo que como decíamos, conforme vamos profundizando en la palabra, poco a poco el Espíritu de Dios nos ayuda a ir entendiéndolo y a liberarnos de eso que nos enseñaron tal vez, o que venimos de un contexto pentecostés que se hablaba eso y que se predicaba eso, pero ahora gracias a Dios podemos entenderlo de la manera correcta. Ahora, con esto quiero aclarar algo que es muy importante. No todos los hermanos pentecostales o carismáticos son abusadores de la fe. Hay hermanos que los creemos, que diferíamos de lo que creen, pero no todos los pentecostales son abusadores ni son falsos profetas, ¿verdad? Hay diferencias, hay iglesias pentecostales que creen en la obra redentora de Jesús y solamente diferenciamos en algunos aspectos doctrinales. Pero por otro lado sí hay muchos abusadores de la fe donde lamentablemente pues engañan a muchas personas. Así que tenemos la luz de la palabra, la luz de la escritura que nos ayuda a entender estos aspectos y como repito, es el Espíritu Santo el que nos ayuda a poco a poco a entenderlo y a confiar en lo que está escrito, a confiar en lo que hemos estudiado y descansar en la provisión del Señor, en lo que Él nos ha dado en su palabra. Sus promesas son verdad. Amén. Muy bien. ¿Preguntas de sanidades y milagros de este don que ya no es permanente? ¿No? Muy bien, pasemos entonces a otros dones que no están vigentes, que no son permanentes, que fueron temporales, y estoy hablando de las lenguas e interpretación de lenguas. El propósito de las lenguas y la interpretación de lenguas era, número uno, que era una señal para los judíos incrédulos. Primera de Corintios 14, 21 y 22 dice: en la ley está escrito: por hombres de lenguas extrañas y por boca de extraños hablaré a este pueblo, y ni aun así me escucharán, dice el Señor. Así que las lenguas son una señal, no para los que creen, sino para los incrédulos, pero la profecía es una señal, no para los incrédulos, sino para los creyentes. ¿Qué son las lenguas, hermanos? Son idiomas. Eran idiomas, ¿verdad? No pensemos que son unos, como muchos carismáticos piensan, que son como idiomas angelicales o específicos. No, eran idiomas chino, japonés, portugués. ¿Dónde sucede esa separación del idioma? ¿Se recuerdan Génesis? En la Torre de Babel, cuando hay esa separación, ¿verdad? de idiomas. Entonces, cuando veamos en la Escritura lenguas, estamos hablando de idiomas. No creamos que es otra cosa, son idiomas. ¿Okay? Entonces, cuando sucedió el Pentecostés en Hechos, pues imagínense ver a los apóstoles hablando en diferentes idiomas. Era algo sorprendente porque ellos no conocían ese idioma. Ahora, Dios en su provisión puede
a un misionero por su provisión, tal vez darle el hablar un idioma para predicar el evangelio a una tribu, a un país donde en ese sentido puede que sí pueda hacer esa provisión, pero no como don, como una provisión de Dios para que pueda compartirse el evangelio. Pero no es nada como lo que hoy en día se utiliza. ¿Okay? Entonces, el propósito de las lenguas era una señal a los judíos incrédulos. Y luego, número 2, testificaban de la salvación de los gentiles. En Hechos 10:47 dice: ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros? Y en el capítulo 11, versículos del 15 al 18 dice: cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como lo hizo sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de las palabras del Señor cuando dijo: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios les dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros después de creer en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poder impedírselo a Dios? Al oír esto, se calmaron y glorificaron a Dios diciendo: así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Entonces, no nada más era una señal a los judíos incrédulos, sino que era un testimonio de salvación para los gentiles. Y también los idiomas, las lenguas, eran para dar una palabra de parte de Dios en ese tiempo, para edificar a la iglesia. En ese tiempo, hermanos, porque aún en este tiempo y tenemos que tener mucho cuidado cuando una persona dice, Dios dice, porque Dios lo que ha dicho ya lo tenemos revelado en la Escritura. Dios ya no revela algo nuevo, ya está todo lo que ha revelado, ya lo tenemos en la palabra. Entonces, cuando una persona dice, Dios dice esto, tenemos que tener mucho, mucho cuidado. En la iglesia primitiva sí, era un mensaje de parte de Dios y el mensaje no nomás era un mensaje para la persona, era para la edificación de la iglesia. Primera de Corintios 14, 26 al 28 dice: ¿qué hay que hacer pues, hermanos, cuando se reúnan cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación? Que todo se haga para edificación. Si alguien habla en lenguas, que hable 2 o a lo más 3 y por turno, y que uno interprete. Pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí y para Dios. Es como si pudiéramos poner ese ejemplo en la actualidad. Viene un hermano de África que habla africano y empieza a hablar. ¿Quién de aquí habla africano? O chino, o japonés. Pues nos vamos a quedar así como que, ¿sabe qué diría? Entonces, por eso era necesario no solamente que se diera el mensaje, sino que hubiera un intérprete de lo que esa persona estaba diciendo para que toda la iglesia pudiera entender y fuera edificada con el mensaje que estuviera diciendo. ¿Okay? Entonces, esto es importante, hermanos. Repito, el propósito de las lenguas era una señal a los judíos, era un testimonio para los gentiles y era una palabra para edificar a la iglesia de parte de Dios. Ok, vamos a parar hasta aquí porque se nos fue el tiempo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, si Dios nos lo permite, vamos a terminar. La próxima semana tenemos, todavía no nos queda mucho. Simplemente, con lo que hemos visto el día de hoy, usted, hablando de los dones permanentes, empiece a pensar qué don Dios le ha dado, que Dios le dio en el momento de la salvación, ¿verdad? Empezar a pensar, y como le dije, no solamente es pensar y descubrirlo, o más bien, sí, saber, entender qué tiene, sino para qué son los dones, para usarlos en la iglesia. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra. Este tema, Señor, que ha sido pues mal usado, abusado, Señor, por falsos hombres, Señor. Pero gracias porque tenemos la palabra de verdad
que nos guía, que nos establece. Señor, tu palabra es esa luz para nuestro camino. Ayúdanos a profundizar en ella por medio de tu Espíritu, a crecer en obediencia y en la aplicación de tu palabra que ha sido ya revelada, completada, Señor, y ayúdanos a permanecer en ella, Padre. Yo te doy gracias y oro en el nombre de Jesús. Amén.